volviendo en esta casa no es hotel con el ministro de Economía, Luis Arce. Ministro, en el anterior bloque nos explicaba que esto se trataría de una redistribución, ¿no? Pero la redistribución, vemos por algunas movilizaciones que hemos visto esta semana, no estarían alcanzando a un sector fundamental, que son los jubilados. Explíquenos sobre esto. Bueno, como habíamos dicho, este es una especie de aguinaldo productivo. Producimos más los bolivianos, el crecimiento de la producción es más arriba del 4,5%, entonces nos beneficiamos. No aportamos, no producimos por encima el crecimiento del 4,5%, no hay aguinaldo, ¿verdad? Entonces, la lógica es, como sucede, por ejemplo, en una fábrica, que hay bonos de producción, etcétera, que cuando se produce más hay beneficio para todos los trabajadores de esa fábrica. Lo mismo tiene el espíritu este parámetro. Cuando los bolivianos, que somos los activos, los que producimos, los que agrandamos la tortita, tenemos una mayor producción, habrá el beneficio. ¿Qué ocurre con los compañeros jubilados? Los compañeros jubilados, y nosotros siempre hemos reconocido el aporte que hicieron al país en el pasado. Por eso es que las principales y primeras medidas que hemos tomado han sido para beneficiar justamente al sector de los jubilados. Veamos, por ejemplo, la renta dignidad. Antes no había la renta dignidad, ahora existe para los jubilados. Hemos hecho una nueva ley de pensiones, hemos incrementado paulatinamente y permanentemente, ¿verdad?, las pensiones de los jubilados. Si uno mira los datos, por ejemplo, el Estado boliviano, el año 2005, erogaba para el sector de los jubilados 2.800 millones de bolivianos. ¿Sí? Estamos hablando que al año pasado ya hemos gastado más de 7.200 millones de bolivianos para los jubilados. Estamos gastando platita por los jubilados, ¿no?, como Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los compañeros jubilados? Han tenido las políticas más oportunamente que para el resto de los trabajadores. Inclusive, ¿no es cierto?, si hacemos justicia, el IDH, que en realidad está pagando hoy la renta dignidad, proviene del trabajo que hoy los bolivianos estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que separar aguas ahí claramente, ¿verdad?, donde al sector trabajador activo hay que dar lo que le corresponde por su producción, y a quienes han contribuido estamos haciendo hoy un esfuerzo con la renta de dignidad de darles ese ingreso que antes no lo tenían, y está ahí adicionalmente la pensión que reciben de jubilados. Ministro, hay un temor que, bueno, hemos venido escuchando en este comentario de las redes, en declaraciones de la población en general, digamos, ¿no?, la población común. Hay un grupo que no recibe el aguinaldo porque no es ni trabajador público ni funcionario público, y por ahí no está adscrito o no es empleado fijo en alguna institución privada, ¿no es cierto? El temor es que, habiendo esa inyección de recursos en la economía, los precios vayan a subir. Subiendo, este ciudadano que no está ni pagando ni recibiendo, ¿cómo cubriría esta diferencia de precios? Bueno, hay que explicar esto de la siguiente manera. Muy hábilmente, todos los profetas del neoliberalismo del pasado, hoy opinadores, analistas, ¿no?, han tratado de meter eso a la cabeza de los bolivianos, que esto va a generar inflación. Pero yo digo, bueno, siempre hay posibilidad de que se puedan construir nuevas teorías, siempre, ¿no? Pero en el caso boliviano esto no es verdad, por lo siguiente: cuando existe un incremento salarial, ¿no?, que es muy diferente a un aguinaldo que se paga una sola vez en el año, los efectos son diferentes. En el incremento salarial uno tenía un cierto salario, le incrementan el salario, y puede, porque convengamos que cuando se le incrementa el salario ya todos los meses va a recibir un salario incrementado, y puede incrementar su capacidad de compra, su patrón de consumo puede cambiar, etcétera, etcétera, puede mejorarlo, porque es un ingreso permanente durante los 12 meses. ¿No? Y eso, evidentemente, cuando hay incrementos salariales, ahí sí vemos un efecto que se tiene sobre el nivel de precios, porque la gente incrementa su consumo, incrementa su calidad de vida, y por lo tanto tiene otro tipo de demandas. Pero cuando se incrementa, y lo voy a poner inclusive
añadiendo, aquí tenemos el aguinaldo navideño y aquí tenemos el aguinaldo, el segundo aguinaldo, ¿no? Y el salario más del mes de noviembre que ustedes van a recibir en diciembre. ¡Caramba! Y pongamos una familia, un ejemplo de una familia que va a consumir que consume una arroba de papas al mes. ¿Usted cree que esa familia va a consumir ese mes 3 arrobas de papa porque se ha triplicado su ingreso? No, ¿no ve? No. Y ahí nosotros hicimos una encuesta interesante. Dijimos, a ver, para lanzar la medida, ¿qué va a hacer usted si es que hubiera este beneficio adicional? ¿Qué haría usted con esa platita? El gran parte de las respuestas que hemos recibido, básicamente yo agrupé en 3 grandes rubros, ¿verdad?, el destino que se daba a este incremento. Y ustedes pueden hacerlo como periodistas, los invitamos a hacer esa encuesta. El primer rubro dijo, no, yo voy a pagar mis deudas, ¿no? El grueso de la gente que hicimos la encuesta, ahí está. Segundo grupo, padres muy prevenidos dijeron, no, yo voy a ahorrar para enero o febrero porque enero tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, la universidad de mis hijos, el uniforme de mis hijos, los útiles escolares que antes muchas veces hasta tenía que prestarme para poder cumplir ese gasto. Segundo grupo de respuestas. Y tercer grupo de respuestas, que yo las sintetizaría porque son variadas, ¿no?, en que voy a comprarme algo que no he podido comprarme hasta ahora. Hay desde, bueno, son temas, ¿no? Y un encuestado decía, bueno, yo voy a comprarme una nueva cama porque la cama que tengo ya no da, ¿ah? Y nunca podía comprarme una nueva. Se comprarán su equipo de sonido, se comprarán, hay un sinnúmero de otras. Pero ninguno de los encuestados decía, ¿verdad?, voy a aumentar mi consumo de carne, mi consumo de pollo, mis papas que como cada mes. Por lo tanto, este hecho desvirtúa totalmente esa intencionalidad de estos señores, ¿no?, de tratar de infundir miedo de que esto va a generar inflación. ¿Por qué? Porque esta demanda, en el mejor de los casos, no se va a dirigir a los bienes de la canasta básica. Entonces, ¿por qué se podría generar inflación? Esto va a estar destinado a otro tipo de gastos, ¿verdad?, que no necesariamente impacta en la canasta familiar. Entonces, es claramente una intencionalidad, como les explico muy sencillamente con estos ejemplos, ¿verdad?, que es exagerado, por decirlo menos, en realidad, por no entrar en una polémica académica mucho más profunda con estos caballeros sobre el verdadero motivo de lo que genera una inflación en un país. Manuel, tienes una pregunta. No, un par de comentarios, ¿no? Es cierto, yo he leído a Juan Antonio Morales o Alberto Bonadona diciendo que esto va a provocar inflación, pero me llamaba más la atención, digamos, que el CEDLA en esta parte sí coincidía con el ministro. Bruno Rojas, creo que se llamaba, el que había redactado el informe sobre esto y estaba en los medios, y él decía, más o menos en la línea de lo que dice el ministro, que la inflación se produce por otra serie de cosas, generalmente relacionadas con la oferta, y que una inyección puntual o un shock, como le llaman, no alteraría, digamos, los precios a un nivel que puedas hablar de inflación. Otro economista, Víctor Hugo Romero, dice que una cosa es que haya cierta variación en los precios y otra una inflación. En ese punto, digamos, coincide el CEDLA. Pero yo le quería hacer 2 comentarios, digamos, justo la parte que el CEDLA es más crítica y que yo no termino de ver porque se han manejado muchos datos respecto a cuántos son los beneficiados, ¿no? Este informe del CEDLA decía que solo 18 de cada 100 trabajadores y criticaba, digamos, los pocos incentivos para formalizar la economía que había. Este señor incluso decía que muy poco, que la mitad de los trabajadores ni siquiera sabía lo que era un aguinaldo, entonces no iba a ser capaz de demandar uno segundo. Por otro lado, en la nota de La Razón, decían que fuera de los públicos tenían registrados en el registro obligatorio de empleadores 386.000 empleados, digamos, en el sector privado, pero otras notas lo elevaban a 1 millón o a 1 millón y pico. Entonces mis preguntas serían 2. ¿Cuál es el número, digamos, real de beneficiados, sector público, sector privado? Y respecto a estas críticas a si esto, digamos, descartado que vaya a influir de manera determinante en la inflación, si desincentiva la formalización, digamos, de las empresas. Bueno, primera pregunta, voy a aprovechar este gráfico que tengo en el computador. Más o menos tenemos asalariados en un orden de 2 millones de personas.
O sea, es el 38% de la población ocupada es asalariada. 38%. Por lo tanto, el 38%, estas 2 millones y fracción de personas van a beneficiarse. Y de estos asalariados, el 24% corresponde a asalariados del sector público y 76% del sector privado. Para tenerlo en la memoria, es como más o menos 75-25, ¿verdad? Vale. La relación del sector público-privado, del 38% de los asalariados, que más o menos son 2 millones y fracción de personas asalariadas en el país. Con eso creo que respondo la inquietud inicial. Y el otro tema de la formalización. En realidad, con esta medida no se pretende formalizar, ni se podría formalizar con esto a los que son informales en este momento, ¿verdad? Otros son los mecanismos que el Gobierno Nacional ha emprendido ya desde la gestión 2007 más o menos, una serie de políticas que gradualmente están haciendo que la informalidad vaya reduciendo en el país. Es un problema sumamente complejo la informalidad. Es más, el 20 años de neoliberalismo en el país han exacerbado la informalidad. La informalidad en realidad es una respuesta, ¿no?, hacia una falta de crecimiento, de desarrollo en la economía nacional, donde claramente el modelo neoliberal fracasó y por lo tanto quedaba claro con ese fracaso del modelo neoliberal que la gente tenía que buscar una fuente alternativa de ingresos, que el empleo de la empresa donde le apostó el modelo neoliberal no le estaba dando. Entonces se profundizó aún más este proceso en el país y por supuesto revertirlo. No estoy diciendo que vaya a durar otros 20 años, pero va a ser un proceso bastante gradual que lo hemos iniciado ya y que hay medidas como la que mencionaba del tema del crédito y otros que se han ido implementando, que gradualmente esto va a ir incentivando más bien para que la gente se formalice, pero mientras tanto evidentemente va a continuar este sector informal en la economía. Ministro, en septiembre lo hemos visto un sorpresivo acercamiento entre el empresariado privado cruceño y el gobierno del Estado plurinacional. ¿Esta medida afecta a esta relación, pone en riesgo el buen entendimiento al que se llegó en septiembre? Bueno, en realidad con el empresariado privado yo creo que las cosas han empezado a mejorar desde el año 2009. Luego de las elecciones, nosotros fuimos categóricos con los empresarios porque había empresarios que se dedicaban a hacer política, ¿verdad? Y había buenos empresarios que se dedican al negocio, que se dedican a producir, que se dedican a generar empleo, en fin, a esos dos tipos de empresarios. Una vez que el presidente Evo se consolida con el 64% de la votación, nosotros hemos sido muy claros, ¿no? Ya ha pasado el periodo electoral e invitamos a los sectores empresariales que quieran trabajar en la línea del gobierno, porque la línea gruesa del gobierno es proteger y apoyar al sector productivo. Nosotros siempre lo hemos venido diciendo desde la academia, el único camino que tenemos los bolivianos de salir de la extrema pobreza es la producción, no hay más. Y la producción pasa en parte por el sector privado, pasa en parte por el sector público ahora en nuestro modelo económico. Por lo tanto, creemos nosotros que se han tendido los puentes con el sector privado, con esta estrategia, con esta mirada estratégica de generar mayor producción en la economía. Y creo que este tema de fondo, profundo, que hay de común entre el empresariado privado, el buen empresariado, vuelvo a repetir, y el gobierno nacional, es que siempre vamos a trabajar juntos en incrementar la producción, que es básicamente lo que está incentivando este aguinaldo esfuerzo por Bolivia, mayor producción. Por lo tanto, en este esquema estructural no creo que hayan sido afectadas las relaciones que tenemos con el sector privado. Son temas estratégicos, ya no solamente es una coyuntura. En la coyuntura puede haber diferencias, ningún empresario va a querer que disminuya su ganancia, tendrá que viajar menos a Europa, a Miami, en fin, ¿verdad?, por dar a sus obreros mejor calidad de vida, es lo que nosotros queremos, que se comparta, que se redistribuya el ingreso, que en realidad es una retribución a quienes le han posibilitado al empleador, al empresario, generar la ganancia y el estado de vida que hoy tiene. Entonces yo creo que esos temas coyunturales no van a ir a mermar lo estratégico en la relación que tenemos con el sector empresarial. Gracias, ministro. Quédese usted con nosotros. Ya volvemos en esta casa, no es hotel, en un pequeño diálogo con el ministro de Economía, Luis Arce Catacora.